Ahora sí, buenas noches formales, estimados estudiantes. Comenzamos nuestro tercer encuentro sincrónico. ¿Ya empezó? El tiempo pasa volando, sí. Ya iniciamos. Silencien los micrófonos, por favor. Silencio. Silencian los micrófonos para que no tengamos interrupciones y luego lo habilitan pues en el momento que vayan a hacer alguna participación de acuerdo a lo que se estipule acá. Eh, De nueva cuenta, felicitarlos pues porque han estado en su gran mayoría mandando los trabajos a tiempos y se ha podido solucionar los impases que teníamos al inicio. Ya está fluyendo las cosas de mejor manera. Eso pues es un gran avance teniendo en cuenta que tenemos plataforma nueva y todo lo demás. Los trabajos siguen teniendo muy buena calidad, pero sí quiero que tengan mucho cuidado de ahora en adelante para todos los trabajos que ustedes hagan en todas las demás materias. Listo. Eh, las exigencias de las normas APA. Nosotros tenemos que ponernos mucha exigencia en el manejo de las normas APA a nivel personal. Listo, para que cuando llegue el momento de redactar los resultados de la investigación en propiedad, cuando estemos ya ejecutando nuestro trabajo de grado, tengamos un poco más de experticia y manejemos mucho mejor todo lo que tiene que ver con las normas APA, especialmente con lo de la vinculación de los autores, ¿cierto? Cuando lo parafraseo y que es parafrasear, recuerdan que básicamente es como decir lo que dijo el autor, pero con mis palabras, porque si lo paso directamente ya es una cita textual y debo tener en cuenta si esa cita textual es de más o menos de 40 palabras porque lleva una vinculación especial. Las que son de menos de 40 palabras van entre comillas y van dentro del renglón que se está redactando, y los que tienen 40 o más palabras ya va en un renglón especial con una sangría especial que determina pues ahí todos estos formatos que se les ha estado compartiendo a ustedes. Sí tenemos que hacer ese ejercicio bien cuidadoso y saber cómo lo vinculamos cuando hablamos del autor, si hablamos al inicio de la cita que vamos a poner y la vinculación luego de terminar la cita. O sea, hay que ser bien meticulosos pues en eso cuando nosotros los vamos a vincular, y lo mismo en las referencias. Recuerden que en la referencia o lista de referencia, como lista de referencias bibliográficas que nos dice APA, que debe llevar todo trabajo, ahí se vincula la sangría francesa y tal cual como nos piden las normas APA, nosotros tenemos que ser cuidadosos de si es un libro electrónico, si es un libro físico, si es una revista virtual, si es una página, si es un video, o sea, tener cuidado con la manera como vamos a publicar nosotros toda esa información. Listo. Seamos ahí muy cuidadosos en eso. Yo le pido, eso es un gran beneficio para todos, para los docentes, para ustedes que se vuelvan cada vez más expertos en el asunto, y maravilloso me parecería. Listo. Muchos han avanzado porque es distinto ver los trabajos de cuando arrancaron a estos últimos que están haciendo. Cada vez van mejorando y esto que aprendan acá, aplíquenlo en los demás cursos. Pues los que apenas están en los primeros semestres, les va a servir de mucha ayuda. Listo. Por otro lado, quería que ya nos focalizáramos un poco en este ejercicio que comenzamos el encuentro sincrónico pasado, que era sobre los puntos claves de la investigación, de un proceso de investigación, que estuvimos hablando sobre el planteamiento del problema, sobre la pregunta, sobre los antecedentes. Esta vez recuerden que simplemente son aquí, por el tiempo y por el espacio, damos algunas pildoritas eh, para que ustedes luego en ese ejercicio que hagan y
refuerzo las lecturas que ustedes están realizando y personalmente realicen, los puede ayudar en algo todas estas píldoras que compartimos. Listo, eso es lo clave. Bueno, hoy vamos a mencionar, luego yo le voy a dar la palabra a ustedes pues para que aclaremos dudas y frente al cierre del curso y todo lo demás. Listo. Entonces, voy a comenzar las píldoras en esta ocasión con el tema de la justificación. Creo que no hablamos de la justificación la vez pasada, no quedó en el video. La justificación básicamente es dar cuenta del por qué decidimos hacer la investigación y elegimos el tema en particular, porque cada uno elige un tema y ese tema por qué se eligió, y no pudo haber sido otro por qué se eligió ese tema. Hay que dar cuenta de por qué elegiste ese tema, para qué elegiste ese tema, quiénes se benefician, obviamente, de ese trabajo investigativo que tú piensas realizar, ¿cierto? Es determinante para el lector que tenga en cuenta usted por qué eligió el tema de la catequesis parroquial. Listo, entonces yo debo dejar claro por qué elegí ese tema, para qué lo elegí, quiénes se benefician de este ejercicio de investigación que yo voy a hacer. Listo. En lo que otras lecturas que ejecuten, ahí van a complementar información al respecto. Luego pasamos al tema de los objetivos. Los objetivos son la vértebra de la investigación, es como el punto central. Listo. El punto central que va a permitir el fluir de la ejecución de la investigación, porque es el que me permite identificar a dónde quiero llegar yo con esto. Yo identifiqué un problema, tengo una pregunta, y la pregunta me pone una tarea, y la tarea viene a ser el objetivo. Entonces tengo un objetivo general que debe ser redactado iniciando con un verbo infinitivo, igual que los específicos. Generalmente este tipo de investigaciones en pregrado tienen un objetivo general y 3 objetivos específicos. Me plantea una tarea general que debe ser medible, que debe ser alcanzable, porque yo voy a mostrar un resultado y de acuerdo a lo que yo prometa, porque cuando yo construyo los objetivos yo estoy prometiendo algo, y al final de la investigación yo debo dar cuenta esto. Si yo dije que iba a ser una propuesta de formación espiritual, entonces yo tengo que entregar esa propuesta de formación espiritual encaminada pues a lo que yo dije y todo lo demás. Listo. Pero no lo dejo genérico en el aire. Nada queda en el aire en la investigación. Si usted prometió que iba a hacer un análisis de la situación económica del país, debe mostrar ese análisis, porque eso fue lo que prometió. Listo. Y para alcanzar ese objetivo general, entonces nos planteamos unas tareas previas que son los objetivos específicos que me permiten alcanzar el objetivo general. Porque como es tan grande, entonces yo delimito, bueno, vamos a organizarnos. Entonces, generalmente yo me planteo 3 tareas y esas, al unir los resultados, me permiten a mí llegar al objetivo general. Listo, vamos a encontrar muchos, de hecho, en internet hay mucha clasificación de tipos de verbos que nos ayudan a nosotros, pues, porque no pueden ser verbos que lleven de alguna manera subjetividad, sino que deben ser un poco más precisos a lo que yo pretendo mostrar, lo que me está permitiendo, o sea, desde el mismo planteamiento y la pregunta de la investigación. Listo. Recuerden silenciar los micrófonos, ahora los habilitan. Listo. Ok, sigamos nosotros en esto. Recuerden que estamos básicamente dando algunas pistas. Bueno, listo. Luego viene el marco teórico, referencial o conceptual. Hay otras investigaciones que tienen marco jurídico y marco ambiental y marco, un montón de tipos de marco. Pero hay un marco básico que viene a ser como el marco de referencia. Ese cubre un poco todo. Listo.
básicamente, o el clásico, que el nombre clásico con el que se identifica pues, los trabajos de investigación viene a ser el marco teórico, un poco más moderno, el referencial o conceptual. Listo. Pero básicamente aquí es como nosotros en el mundo de la investigación, Perdón, sí. no somos, sinceramente no somos nada. Hay mucha gente que ha escrito libros y ha hecho un montón de cosas y da cuenta, la evidencia. Nosotros somos una pulguita aquí que no hemos redactado mayor cosa. De pronto algún trabajo para el estudio, pero no. Entonces, frente a eso, entonces yo me tengo que apoyar en gente que tenga reconocimiento o entidades que tengan reconocimiento y tengan credibilidad. Entonces yo me apoyo en ellos para darle vida y credibilidad a esta investigación. Por ejemplo, si yo voy a hacer un trabajo sobre pastoral ambiental, entonces yo tengo que buscar, bueno, pastoral ambiental, tengo que buscar, bueno, busquemos los documentos de la iglesia que hablan de alguna manera de pastoral ambiental. Bueno, listo, ¿qué papa ha escrito? Ah, bueno, me encuentro a Laudato Si del Papa Francisco. Veo, ah, claro, este es el que yo necesito, busquemos otros puntos de referencia. O sea, autores que me respaldan a mí en catequesis. Bueno, ¿quién ha escrito catequesis? Buscamos, bueno, listo. Tal obispo, tal lugar escribió un libro que tiene gran aceptación. Encontramos el catecismo de la iglesia. Ah, bueno, este. No sé, por ejemplo, algunos que han escrito, se han osado a escribir el tema de una pastoral para homosexuales, por ejemplo. Temas contemporáneos y bastante espinosos. Bueno, listo, ¿será que alguien ha escrito algo sobre esto? Vamos a hacer un rastreo de la opinión de la iglesia, en qué documentos los encontramos y desde qué perspectiva yo lo voy a manejar. O sea, el marco teórico es decir, ¿qué autores respaldan esto que yo voy a hacer? Voy a investigar las ideas. Entonces yo resalto en este marco esas ideas de estos autores que le van a dar vida a lo que yo voy a hacer, para decir, vea, yo no voy a hablar solo, aquí me van a respaldar estos autores. La vez pasada yo le decía que puede ser, a veces tiende a confundir los antecedentes con el marco teórico y básicamente hay una diferencia clara. Los antecedentes es simplemente investigar quiénes han hecho algo parecido o igual a lo que yo voy a hacer. Listo. Pero ahí queda, simplemente voy a dar cuenta de que ellos hicieron algo. En cambio aquí, yo me voy a apoyar en estos autores. De pronto en algunos antecedentes que yo simplemente no voy a decir que hice una investigación relacionada con la mía, sino que yo esa investigación la voy a utilizar, entonces tendría que vincularla aquí también en el marco teórico, ¿cierto? No necesariamente los de antecedentes están en el marco teórico. Aquí voy a apoyarme yo, listo. ¿Y cuánto? También, bueno, ahí viene la pregunta, ¿y cuánto, profe? ¿Cuántos autores tenemos que vincular? Primero haces pues un buen proceso de identificación y luego haces la selección de los más fuertes que te van a apoyar en esto que tú vas a hacer. Si el tema es muy contemporáneo, te toca hacer un rastreo interno a veces de los libros, porque a veces hay autores que abordan el tema no de manera directa, sino de manera indirecta, y nos toca a nosotros como guiar esa información que le está compartiendo para sacar la conclusión que está haciendo referencia a este tema. Listo, para que lo tengamos en cuenta, pero en un promedio y teniendo en cuenta que ustedes van a apoyar en el promedio también vienen a ser por ahí unos 8 autores o documentos claves que podrían ser más, teniendo en cuenta de que no los voy a mencionar por mencionarlos, sino porque sí lo voy a utilizar. Porque yo no voy a vincular, por ejemplo, al Papa Juan Pablo II y luego en mi investigación no lo menciono por ningún lado. Entonces son que yo lo voy a utilizar y que me va a respaldar en esto que yo no estoy solo. Esta gente me está dando la mano, estos autores, Aristóteles, Sócrates, el que me sirva pues y que tenga reconocimiento. Listo. Eso en el marco teórico, referencial o conceptual. Estoy viendo un poco la ficha que ustedes están elaborando. Tengan en cuenta que en esto estamos haciendo un ejercicio de aproximación al proceso de investigación en la UCO. Listo. Esta ficha
como ejercicio no quiere decir que es la que ustedes van a utilizar cuando vayan a hacer su investigación, a no ser que usted al final, bueno, listo, nos quedó tan bien que queremos seguirle trabajando a esto, porque básicamente es como la primera aproximación. Como aquí no se dan asesorías y cuando pasen, por ejemplo, a sistematización de proyectos 1, ahí sí hay asesorías punto por punto. Ahora no, porque aquí ustedes son muchos, no hay tiempo. La idea es que ustedes por lo menos queden un poco empapados de qué se trata cada uno de estos temas para que cuando sea yo o cualquier otro docente que le diga, bueno, listo, vamos a hacer su ficha de investigación ya, vamos a hacer el planteamiento del problema. Está listo, claro. Yo tengo claro que es el planteamiento del problema para que cuando el profesor, como les digo, puede que sea yo, puede que sea otro docente, no siente que yo estoy perdido. Profe, ¿qué es un planteamiento del problema? Yo nunca he escuchado eso. No, o sea, no, más si fue estudiante mío, no me diga que usted no ha escuchado eso. Listo, entonces básicamente es eso. Allá sí es bien desmenuzadito y vamos a desarrollar punto por punto hasta que nos quede ok. Y después pasamos al otro, así. Porque vamos a tener como un semestre para hacer esa ficha. Básicamente aquí simplemente es un ejercicio para que nos quede claro. Que quiero que ustedes lo manejen los conceptos. Listo. Luego pasamos al diseño metodológico. El diseño metodológico es el que me marca a mí el camino que yo voy a recorrer para alcanzar los objetivos. Entonces yo tengo que hacer una planeación, tengo que hacer una selección de la información, tengo que identificar qué tipo de investigación me sirve a mí y cómo la voy a analizar para no andar locamente, ¿cierto? Entonces, este punto es uno de los puntos que a veces le cuesta más a los estudiantes. Y puede ser controversial porque hay muchos investigadores que aquí de pronto tienen puntos de encuentro y puntos de desencuentros. Listo, eso depende de los autores también que se utilicen. Pero en lo básico, recuerden que yo soy un poco coloquial, así para que de pronto ustedes me entiendan, pero en lo básico, ¿a qué damos nosotros cuenta aquí en este diseño metodológico? Primero tenemos que hacer una identificación del enfoque de la investigación. Y en enfoques de investigación, la mayoría de los autores, hay otros que estipulan más, hay 3 tipos de enfoque. Es el cualitativo, el cuantitativo y el mixto, ¿cierto? Como nosotros estamos en el área próxima a ciencias sociales, entonces este tipo de investigaciones que se hacen en teología y sus áreas hermanas están relacionadas más con lo cualitativo, porque damos cuenta de la cualidad del ser humano, de algunos hechos y demás, ¿cierto? Entonces, por eso la mayoría de las investigaciones, por no decir que todas, son cualitativas. Puede que haya algunas que sean mixtas. Lo que sí es que las investigaciones cuantitativas vienen a ser más de las áreas empíricas, de ciencias naturales, química, física, matemáticas, un poco más densas, ¿cierto? Porque manejan muchos números, no porque yo haga una encuesta y haga un análisis y vincule algunos números, algunos datos, eso no quiere decir que sea cuantitativa ni mixta. Para que se pueda catalogar como cuantitativa o mixta, tiene que haber mucho análisis de número de variables, porque de hecho ahí se habla de variables. Nosotros, de este lado, hablamos de categorías. En las investigaciones cualitativas hablamos de categoría de análisis de la información. En los cuantitativos hablan de variables. Listo, para que lo tengamos también en cuenta. Recuerden que estos son TIC, ¿cierto? Después de determinar el enfoque, que de hecho yo le estoy adelantando qué tipo de enfoque van a utilizar ustedes, viene el tipo de investigación. Hay varios tipos de investigación que nos toca a nosotros ubicarnos y hacer como ese análisis, todo eso sondeo, si es analítica, si es hermenéutica, si es una investigación documental, y en fin, vamos a encontrar una alta gama cuando identifiquemos los tipos de investigación que están en los documentos, si no nosotros vamos a hacer el sondeo,
de acuerdo a lo que yo quiero hacer, ya yo identifico mi investigación. Como es, yo voy a hacer una investigación donde solamente tiene que ver con documentos, voy a hacer un análisis de documentos, entonces apunta más a hacer documental, ¿cierto? Entonces que tiene que ser, son un poco más monográficas. Si yo voy a hacer un análisis determinado en comparación y todo lo demás, entonces ya yo le vinculo lo analítico. Si yo más bien voy a describir un fenómeno, si yo voy a hacer una investigación un poco más práctica, hago una investigación, acción participativa, porque yo intervine en la realidad, identifiqué el problema y traté de darle la solución implementando algunas estrategias, ¿cierto? Por ejemplo, los que estudian licenciaturas, por ejemplo, ahora la mayoría de las investigaciones de ellos son de ese tipo, investigación, acción participativa, porque ellos como van a la práctica, en la práctica en las aulas detectan los problemas y ahí mismo pueden ejecutar el problema, de algunos acciones para impactar la problemática en talleres y haciendo cosas y muestran los resultados, en fin, ese es un tipo de investigación. De pronto aquí algunas investigaciones pueden apuntar a eso, ¿cierto? Porque de pronto algunos, de pronto en la catequesis comenzaron a ejecutar algunas acciones, y, en fin, son cositas, como le digo, son píldoras que yo les estoy compartiendo aquí. También en este tema del diseño metodológico, también damos cuenta nosotros de cuáles son esas herramientas y esas técnicas de recolección de la información. Yo necesito información, ¿cierto? Entonces, como yo necesito información, ¿cómo voy yo a recoger esa información, ¿cierto? ¿A través de qué herramienta y qué técnica? Si voy a hacer entrevistas, encuestas, si voy a hacer talleres, si voy a hacer foros, si voy a hacer análisis de documentos, lecturas de documentos. Todo eso son herramientas y técnicas de recolección de la información. Entonces yo voy a mencionar cuáles son esas herramientas, esas técnicas que yo voy a utilizar. Las categorías, también doy cuenta de cuáles son las categorías de análisis de la información, ¿cierto? Las categorías de la información básicamente es, yo ubico el tema de mi investigación. Dentro de ese tema yo identifico cuáles son los puntos centrales en temáticas que yo debo acercarme, ¿cierto? Por ejemplo, si yo voy a hacer un trabajo sobre pastoral ambiental, yo sé que el tema del medio ambiente viene a ser una categoría para mí, porque yo tengo que abordarme, aproximarme a esa realidad del medio ambiente. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un análisis del libro del Evangelio de Mateo, ¿cierto? Entonces, listo, voy a hacer el análisis. Entonces ya yo identifico que Evangelio es una categoría de análisis que yo debo tener. Claro, si viene a ser como los temas y los temas que yo necesito abordar en mi investigación, se convierten en categorías. Porque a mí me pregunta, ¿usted de qué va a hablar acá? Yo voy a hablar de este tema, de este tema, de este tema. Cuando yo los menciono así, estoy diciendo, esas son las categorías que yo analicé. Y esta tiene algunos subtemas. Listo. Eso en esa parte. Como digo, esta tiene más elementos y por eso tiende uno a complicarse un poco más con eso. También tengo que dar cuenta la población con la que yo voy a trabajar, identificar dónde está la población con la que yo voy a trabajar y si la población es muy grande, entonces me toca trabajar con una muestra. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en un colegio, pero del colegio yo voy a tomar los grados novenos, ¿cierto? Entonces, los novenos para la investigación, porque yo identifiqué que hay un problema de aceptación de la cátedra de religión, un ejemplo. Entonces son 2 novenos, listo, yo trabajo con los 2 novenos, pero si en el colegio hay 10 novenos,
entonces ya yo reduzco la muestra porque ya serían mucho, ¿cierto? Entonces yo voy a trabajar, voy a hacer el ejercicio con 9.1 y 9.2 o solamente con 9.1. En fin, ya uno determina cuál es la muestra que yo voy a utilizar, ¿cierto? Si yo voy a trabajar el tema de los grupos apostólicos y quiero hacer un análisis y entonces yo puedo elegir uno de esos grupos que va a ser como la muestra pues de mi investigación, ¿cierto? O hay algunas fraternidades que dentro de la fraternidad están organizados y divididos, entonces ya yo elijo uno de ellos que va a ser mi muestra. Si no es muy grande la población, puedo trabajar con toda, pero cuando la población es muy grande, entonces ya así determino yo el asunto. Listo. Otro punto interesante acá es el tema de las referencias bibliográficas, hacer la vinculación de todos los textos que yo utilicé en este proceso de investigación, que yo mencioné durante todo esto, tanto en antecedentes, tanto en el marco teórico y todo lo que me apoyé yo, pues, en los demás puntos de construcción de la investigación. Bueno, eso era lo que quería recordarles. Recuerden que tenemos otro video donde también hay algunas pildoritas ahí. Listo. Voy a darle la palabra a ustedes, como siempre, apresuraditos. Nos quedan 10 minutos para responder algunas inquietudes. Recuerden que estamos pendientes de la entrega de la ficha de perfil, que en la plataforma está hasta el 2 de mayo, ahí para que lo tengan en cuenta. O sea, el que ya lo va teniendo listo, pues ya lo va mandando, listo. Y la evaluación en línea, que son 10 preguntas relacionadas pues con estas temáticas que hemos visto de la investigación. Ahora sí, pueden habilitar los micrófonos y nos vamos escuchando. Si no tienen inquietudes, preguntas, pues nos saludan por lo menos. Hoy están como más tímidos que antes, ya como claro, como ya están terminando el curso. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame. Bueno, profe, más que es como una inquietud frente a qué tema elegir. Es decir, pues yo sé que el trabajo de ahorita es más un ejercicio como de acercamiento al proceso más que el ejercicio final, ¿sí? Pero pues tengo como un par de ideas, no sé qué piense de su opinión, qué tan viables sean, no solo para pensarlas para este ejercicio, sino ya para empezar el proceso de investigación como tal y no esperarme a lo último. Estaba pensando, por ejemplo, me gusta mucho lo que tiene que ver con la relación entre la fe y la ciencia, ¿sí? Entonces, una de mis ideas era hacer como una investigación, una especie de estado del arte en torno a estas dos variables, a estos dos temas, ciencia y religión, cómo se está manejando actualmente pues, en la literatura. Y pensaba también como combinarlo un poco para contextualizarlo y no dejarlo como tan en el libro, pues porque libros que hablan del tema hay muchos, pero hacer como un segundo momento en el cual se haga una especie como de estudio fenomenológico para ver personas que se muevan en el mundo académico y personas que se muevan en el mundo de la fe, cuál es la concepción que tienen en torno a esa relación entre fe y ciencia para ver qué tan cercana está la literatura y lo que la literatura dice que es ese diálogo entre fe y ciencia y Bueno, cómo se vive eso en la realidad. Venga, que eso da para ya la asesoría personalizada. Listo, lo que pasa es que uno siempre cuando va a iniciar un proceso de investigación tiene muchas inquietudes y quiere hacer muchas cosas. Listo. Lo que determina ya cuando uno va a arrancar en forma con este proceso es acotar o ir a lo más concreto porque la investigación que yo pueda realizar, porque yo no puedo abrir muchas puertas, porque cuando hablo muchas puertas van a quedar sin solución
muchas de esas que yo a abrir, ¿cierto? Porque van a quedar un montón de interrogantes en el aire. Entonces, por eso uno tiene que ser un poco más concreto, ¿cierto? Frente a lo que tú planteas de ese diálogo de ciencia, entonces ya yo, bueno, de esto, ¿qué es lo que más me inquieta a mí? Porque eso se da para muchas cosas, ¿cierto? O de pronto leyendo a un autor frente a eso, porque cuando yo identifico un tema que me interesa, yo tengo que comenzar a leer. Y cuando leo a los autores, entonces ya, claro, aquí estamos, me encuentro luces, ¿cierto? Si yo voy a hacer una investigación en pastoral indígena, por ejemplo, porque de pronto yo tengo la oportunidad de estar cerca de esto, entonces yo tengo que meterme a leer un poco sobre ese tema porque eso me va dando a mis luces, ¿cierto? Y que cuando de hecho pasa mucho, una vez uno arranca con una cosa y termina con otra, que no está mal, porque es que se va depurando y se va organizando la información a medida que nosotros nos vamos compenetrando pues con el proceso de investigación, pero siempre el punto de partida es lo que más nos cuesta, o sea, ¿qué voy a investigar? A muchos tienen muchas ideas, ¿cierto? Así como tengo todos estas inquietudes, otros como que no, otros no se me ocurre nada, no, es que no, yo pienso y no me llega nada. Pero al final tiene que ser algo que nosotros nos guste, nos llame la atención, nos apasione, como nos va a tocar leer, es para que las lecturas no sean una amargura, que ahí también muchos cambian del tema de la investigación cuando se meten a leer sobre un tema y de pronto no se identifican, dicen, no, no, esto me complica la vida porque no le encuentro como pasión a esto. Entonces, está bien, el asunto es que se cumpla con los tiempos. Listo. Los que tengan algunas inquietudes puntuales sobre la identificación del tema, de pronto, búsquenme en Skype. Ahí en Skype, ahí sacamos el ratico y les doy la orientación ahí, listo. Listo, profe, gracias. ¿Qué otra inquietud encontramos? Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Buenas noches. Hablando así del tema, yo aún no lo he visto, pero ahorita por lo que sé, estoy entendiendo que es un tema libre, ¿verdad? Sobre la teología, un tema que a mí me ayude, me apasiona y me gusta y empiezo a investigar según todos los métodos que dio, planteamiento y todo lo demás sobre el tema que yo crea conveniente investigar para hacer la ficha. Así Es es. así, ¿verdad? Así es. Y es un tema libre sobre teología, cualquiera. Es un Yo libro. puedo... Recuerde que la teología es muy amplia y nos Ajá. la amplía si la abordamos también desde la línea de pastoral. Y como le digo, puede ser práctica o puede ser muy teórica, ¿cierto? De acuerdo Claro. a lo que a mí me interese. Por ejemplo, si yo en una materia me encontré un tema que me apasionó y me gustó, y listo, yo voy a meterme porque me quedó sonando, o porque de pronto yo en las realidades de mi comunidad, de mi parroquia, de mi barrio, de acuerdo al ejercicio, porque muchos hacen trabajo de pastoral y todo esto, leen libros, todo eso, a mí me deja inquieto porque yo no veo como que la iglesia o nosotros como laicos, nosotros como religiosos, estemos de alguna manera ayudando en esto. Entonces yo quedo inquieto y comienzo a meterme por ahí. O yo no veo que en mi parroquia le están trabajando a esto. Si deberíamos estarle trabajando, ¿por qué no? Porque no está generando los resultados. Quiere decir que algo no estamos haciendo bien. Entonces ya yo por ahí comienzo como a cuestionarme y a plantear el problema y surge el tema de cosas que a mí me inquieten frente a las realidades que yo veo, que yo encuentro de un deber ser y veo que no está haciendo. Entonces, pero como nosotros no estamos siendo congruentes con esto, la iglesia nos está indicando esto y nosotros no lo estamos haciendo, vamos a ver qué pasa. Veo que en unos lados sí lo están haciendo y parece que está marchando, pero a mí en mi comunidad no pasa nada. Vamos a ver qué pasa, a ver, yo quiero acercarme. En ocasiones toca, los que están en comunidades les toca pedir permiso pues a los líderes pues de la comunidad, porque cuando se tocan
cosas de las comunidades muchas veces uno dice, no, es que aquí todo es perfecto y siempre, y sabemos que el perfecto absoluto es Dios. Siempre hay, en lo humano siempre hay cositas que mejorar y hay problemas. Claro, entonces es como algo que Es vemos libre que a ti te interese, que te inquiete. de la vida cotidiana real, una investigación, eso. Sí, sí. Ya. En la cotidianidad encontramos muchas cosas. Ya, perfecto, gracias, profesor. Ok, hermana. ¿Quién dijo yo? Aprovechen los 45 minutos que nos quedan. No, recuerden que yo estoy en Sky, ahí me buscan las inquietudes, en documentación, por ejemplo, para fortalecer todo esto. Mira, el contenido, en el contenido del curso hay